le doy la bienvenida a todos y a todas a esta conferencia acerca de los fideicomisos públicos y sus implicaciones para las ciencias jurídicas en México. Es un honor contar con estos tres expositores expertos en la materia y que seguramente nos darán una postura muy interesante. Yo soy Jania Miriterán Gordillo, soy la vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos de Derecho de la Universidad Iberoamericana y la coordinadora de la Comisión de Aspirantes del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. De parte de estas dos instituciones, les doy la bienvenida y las gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy. Y bueno, les cedo la palabra a los otros dos moderadores para que se presenten. Gracias, Jania. Yo soy Guillermo Mucha, presidente del CINED, y le quiero agradecer al ponente y a las ponentes por haber aceptado nuestra invitación para hablar de un tema tan importante, ¿no? Quienes estudiamos Derecho, creo que es necesario tocar los temas públicos y sobre todo para las y los jóvenes, algo que puede llegar a afectarnos de manera directa. Entonces les agradecemos muchísimo y sobre todo porque son expertas y expertos en el tema. Entonces estaremos aprendiendo mucho el día de hoy y le cedo la palabra a mi compañero Diego. Muchas gracias. Yo soy Diego Emiliano Martínez Pavilla, estudiante de cuarto semestre de Derecho en el CIDE, y a nombre del ex-CIDE, la Sociedad de Alumnos de Derecho del CIDE, les doy las gracias y la bienvenida por estar presentes aquí el día de hoy. Cedo la palabra a Jania para que continúe con el flujo de este debate. Muchas gracias, Diego y Guillermo. Y bueno, les voy a contar más o menos cómo se va a desarrollar la conferencia del día de hoy. Inicialmente, cada expositor y expositora va a tener 15 minutos para exponer su punto respecto a el tema en cuestión. El orden va a empezar Saraí Salvatierra, después Jimena Medellín y va a terminar Pedro Salazar. Posteriormente vamos a tener una sección en donde los tres expositores van a tener un diálogo abierto, un diálogo libre para exponer sus puntos de vista y les vamos a plantear dos preguntas específicas para que desarrollen sobre de ellas. Y por último, vamos a tener una sección de preguntas del público, por si el público gusta mandar sus preguntas por el chat y las formularemos al final. Y bueno, sin más por el momento, le cedo la palabra a mi compañero Diego para que les lea la semblanza de Saraí Salvatierra y demos inicio a las participaciones. Muchas gracias de nuevo a todas y todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. Antes de iniciar con la lectura de la semblanza de Saraí, me gustaría recordarles que cualquier pregunta que tengan la pueden enviar por el chat para que al final de las presentaciones de los ponentes sean formuladas y hechas. Dicho esto, Saraí Salvatierra es licenciada en Derecho egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde el 2015 trabaja como investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación en temas de transparencia y rendición de cuentas. Actualmente forma parte del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. Ha participado en distintas publicaciones sobre temas de transparencia y rendición de cuentas en materia de fideicomisos públicos, tales como la Revista de Estudios en Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la colección sobre fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de la Cámara de Diputados, así como en la publicación de la investigación de fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público de Fundar. Sin más, cedo la palabra a Saraí para que continúe. Muchas gracias por la invitación y bueno, como acabas de mencionar, Fundar promovemos la transparencia, la rendición de cuentas con una perspectiva de derechos humanos y en este trabajo para promover una ley general de transparencia más fuerte, los fideicomisos fueron un elemento importante, ¿no? Porque hace 10 años pues no sabíamos realmente mucho sobre fideicomisos públicos, eran como figuras ajenas a nuestra cotidianidad y de repente empezamos a escuchar sobre ellos y sabíamos que eran opacos, ¿no? Pero no había como un entendimiento o un estudio más claro de qué pasaba y qué eran estos fideicomisos. Así es que Fundar comenzó a hacer un estudio, un análisis de monitoreo de estos instrumentos con la implementación de estas figuras jurídicas en la Ley General de Transparencia como nuevos sujetos obligados. Y en 2018 sacamos un informe en el cual estudiamos el universo de los fideicomisos a nivel federal, de los fideicomisos públicos, al cual llamamos Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público,
y como muchos sabrán, el año pasado pues estuvo muy mencionado, sobre todo en este proceso de extinción, el cual observamos que fue muy polarizado y que dejaba a un lado como tal la importancia de estos instrumentos y no hacía un análisis profundo. Entonces, por ello me gustaría como platicarles un poco cuáles fueron estos hallazgos, porque de ahí partía un poco nuestra postura y la necesidad de analizarlos y verificar bien estos instrumentos, porque han sido estigmatizados y no nos parece que por sí mismos sean, pues no sean adecuados, ¿no? Por el contrario, nos parece que son figuras útiles, pero a través de los estudios que hemos hecho en Fundar nos damos cuenta que las prácticas que se utilizan a través de estos instrumentos pues tienden más a la opacidad. Sin embargo, pues no, esto no era un elemento para determinar per se la extinción masiva de los mismos. En ese sentido, pues me gustaría platicarles que de entrada creemos que los fideicomisos públicos, que como sabemos son estos instrumentos financieros, contratos, a través de los cuales se busca generar un fin público determinado y que el gobierno ha utilizado para distintos fines de interés público, como puede ser crear infraestructura para proporcionar servicios públicos o, por ejemplo, apoyar a ciertos grupos vulnerables o incluso garantizar derechos humanos, apoyar la ciencia y la investigación, pues generan mucha utilidad porque el instrumento como tal permite cierta flexibilidad en su uso. Como sabemos, al encontrarse en este fideicomiso genera un patrimonio autónomo y este patrimonio autónomo permite que además se generen rendimientos a través de la institución financiera que los administra y además permite un fin exclusivo de los recursos para fines determinados sin que exista la intervención de otras entidades públicas o incluso otras administraciones, ¿no? Porque se crean reservas. En ese sentido, pues también permite que se pueda generar un mejor, pues una mejor planeación del gasto para los fines por los cuales fueron creados y de alguna forma escapa de este principio de anualidad, ¿no? Una vez que termine el año fiscal, pues no tienen que regresarse, porque como hemos dicho, genera un patrimonio autónomo. Entonces esto genera flexibilidad para el uso de los recursos, lo cual es muy útil para el cumplimiento de ciertos fines y sobre todo en situaciones en donde no es previsible que suceda alguna situación extraordinaria, como sabemos que son los casos de desastres naturales o incluso afectaciones o violaciones a derechos humanos. Ahí los recursos en estos instrumentos pues generan mayor utilidad o permiten tener de alguna forma alguna certeza presupuestaria para poder acceder a los mismos. Sin embargo, pues lo que sí hemos visto es que la práctica a través del uso de estos instrumentos pues no ha sido del todo adecuado, ¿no? A pesar de que a través de los años se han fortalecido los marcos normativos de transparencia y de rendición de cuentas. Principalmente los fideicomisos pues surgieron desde un ámbito de derecho privado por medio de las normas mercantiles y financieras y establecieron ciertos parámetros que resguardan cierta confidencialidad o ciertos secretos, ¿no? A través del secreto bancario fiduciario, pero al trasladarse al ámbito público, pues obviamente están estos otros marco jurídico del ámbito público que abre totalmente la información, pero ahí encontramos como uno de los principales problemas de su estructura, que es normativamente estamos con un instrumento que tiene dos ámbitos de derecho y que con leyes generales que chocan y que es muy importante verificar cuál es la práctica. ¿Cuál es la situación entonces de los fideicomisos? Lo que vimos, ¿por qué nos parecía importante el análisis y de dónde partió todo el estudio? Pues al menos para el último trimestre del informe de la Secretaría de la Función Pública del 2020, existían 330 fideicomisos públicos a nivel federal con un monto de 577,000 millones de pesos. Es decir, lo que vemos que es un monto amplio de estos recursos y estos recursos se utilizan en su mayoría, al menos el 30% están para estabilidad financiera, que son crear reservas en ciertas situaciones de crisis económicas, el 24% está en fideicomisos destinados a apoyos financieros y otro tanto está en fideicomisos de infraestructura, de pensiones, de prestaciones laborales y subsidios y apoyos. El problema con esto es que de todo este universo de fideicomisos, al menos el 92% está integrado en fideicomisos que se conocen como entidad no paraestatal. Esto quiere decir que están constituidos solo como contratos a través de distintas entidades públicas. Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como la institución
la fideicomitente única de la administración pública y es la que proporciona y autoriza los recursos, pues este 92% del total de la disponibilidad de recursos está en fideicomisos no entidad paraestatal, que fungen solamente como contratos, y ahí lo que observamos es que no hay tantos controles de vigilancia, a diferencia de 19 fideicomisos que son considerados entidad paraestatal y como tal sí tendrían que tener controles internos de vigilancia y de rendición de cuentas. El resto de los fideicomisos también encontramos en el Poder Judicial, en otros organismos autónomos, el Poder Legislativo, y hay algunos que además son privados, que ahí observamos como otro problema en torno al marco normativo y cómo están estas dos marcos de derecho que se involucran y que tienen ciertas limitaciones para garantizar la amplia rendición de cuentas. Y esto es porque el marco existente solamente considera fideicomisos públicos aquellos que se crean con recursos públicos y por instituciones públicas, y no considera como tal a fideicomisos que pudieran tener recursos públicos, pero si no son más del 50% de la disponibilidad total del instrumento, son considerados como fideicomisos privados, y al ser fideicomisos privados, pues de alguna forma escapan del escrutinio público. Sabemos, evidentemente, que hay ciertas disponibilidades en la Ley General de Transparencia y en la misma Constitución, a través del artículo 6º constitucional y el 134, que permiten o que obligan a la amplia rendición de cuentas y la máxima publicidad del uso de recursos públicos. Incluso la Ley General de Transparencia señala que no es posible establecer ningún tipo de secreto o de reserva cuando se trata del ejercicio de recursos públicos, pero todavía hay ciertas prácticas y problemas en torno a la transparencia, y sí lo observamos y lo verificamos a través de distintos años. Por ejemplo, la información disponible es mínima, solamente hay montos generales, pero no se indica cuáles son las fuentes de los fideicomisos, cuáles son los informes, si hay observaciones del cumplimiento de los fines, cómo realizan los contratos con terceros, porque además al estar como con un patrimonio autónomo ejercido por una institución bancaria que pueda hasta ser privada, pues también ellos tienen más libertad y podrían escapar del procedimiento de contratación pública. En acceso a la información también encontramos problemas, y uno de los grandes problemas era la pregunta de a quién corresponde garantizar este derecho a la información cuando son tantas entidades las que están involucradas en este instrumento. Y aquí encontrábamos, al hacer un ejercicio de solicitudes de información, entre 2013 y 2015, observábamos que al menos el 60% de las solicitudes que se hacían no eran respondidas, ya sea porque la Secretaría de Hacienda, aunque era la fideicomitente única, pues decía que no contaba con la información porque quien administraba los recursos era la institución fiduciaria, y por otro lado la institución fiduciaria señalaba que no podía dar la información porque correspondía al titular de los recursos públicos, que serían las entidades públicas, ¿no? Entonces ahí encontramos otro problema. Si no había información suficiente a través de transparencia, por acceso a la información también había ciertos problemas de accesibilidad. Y también ciertos problemas de rendición de cuentas. De hecho, del análisis a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pues observamos que hay ciertos limitantes en la rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, que están constituidos con comités técnicos, y a veces estos comités técnicos están representados por privados, y entonces los asuntos públicos están siendo tomados, las decisiones de asuntos públicos están siendo tomadas por actores privados, lo cual genera espacios de discrecionalidad. Otro elemento, pues aquí también lo reitera la Auditoría Superior de la Federación, es que no hay claridad sobre los procesos de contratación, o incluso al encontrarse en fideicomisos no entidad paraestatal, no reportan adecuadamente los flujos financieros. Otro tipo de observaciones que nosotros hicimos a través de este informe y que, bueno, pueden checar en la página de Fundar de manera mucho más amplia. Pues si bien estaban estos problemas de extinción, de estos problemas en cuanto a los fideicomisos, desde Fundar nos parecía que la extinción masiva no era la respuesta. No era la respuesta porque, de hecho, había un plan a través de gobierno abierto para poder fortalecer estos instrumentos. Creemos que independientemente del instrumento financiero en el que se encuentren, puede ser privado o no, como se trata del uso de recursos públicos, debe de garantizarse la máxima publicidad. Y lo importante era fortalecerlos por la utilidad que tienen para ciertos fines. Y algunos problemas muy específicos que observamos en esta discusión que se dio el año pasado
es que pues no había suficiente claridad respecto de qué estaba pasando, ¿no? Había muchísimas acciones en torno a los procesos de extinción. No solamente estaba la ley de austeridad, que ya había previsto hacer un análisis respecto a los fideicomisos para poder prever una mejor asignación de recursos en este presupuesto, en el presupuesto de 2021, y del cual no se supo nada, no hay como tal este informe, no ha sido público al menos. Tampoco sabemos realmente cuál es la razón detrás de la toma de decisiones para extinguir fideicomisos, porque pues salieron unas listas en donde principalmente se consideraban fideicomisos que estaban involucrados con la garantía de derechos humanos, como es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, los fondos de desastres naturales o incluso el Fondo de Reparación Integral. Y parecía que no había un diagnóstico porque tampoco había un plan B, ¿no? No había como de manera muy clara cuáles iban a ser los nuevos mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones que dejaban atrás los fideicomisos, cuáles iban a ser los plazos o procesos para poder realizar una eliminación adecuada sin que hubiese afectaciones, y no solo a los beneficiarios, ¿no? También a las mismas instituciones que ahora les tocaba absorber estas obligaciones. Y sobre todo generaba muchas dudas e incertidumbres a los beneficiarios y a quienes son víctimas de violaciones a derechos humanos que podían tener acceso a estos recursos, como periodistas o como personas defensoras o incluso víctimas de violaciones a derechos humanos, porque no se señalaba de manera muy clara cómo iba a ser la asignación ahora de recursos, ¿no? Se habló de muchos elementos como, por ejemplo, transferencias directas o a través de asignaciones a programas presupuestarios. Y entonces ahí fue cuando se desató toda esta polémica, porque en realidad no había mucha claridad en torno a estos elementos. No me voy a meter ahora mucho en el tema de cómo fue el proceso de extinción, porque entiendo que Jimena lo puede ahorita en un momento abordar, pero sí observamos que a pesar de que había muchos elementos que cambiar y que mejorar, estos mecanismos para mejorar el uso de estos instrumentos, pues en realidad las discusiones se tornaron de manera polarizada entre pues si eran corruptos o había corrupción en su manejo, o si pues estos eran totalmente necesarios. Nos parece que no hubo un punto que pudiera analizar de manera muy específica cuáles eran las prácticas que se seguían ejerciendo en torno al uso de estos instrumentos, cuáles eran la utilidad, cuáles podrían haber sido las afectaciones o ahora que se están dando estos problemas en torno a su extinción, porque además cabe señalar que los procesos de extinción no son tan sencillos, no es que de un día para otro pudiéramos acceder a estos recursos, y sobre todo está la gran incógnita de cuáles van a ser estos procesos de extinción, que además han sido uno de los problemas en términos de transparencia, cómo se dan estos procesos de extinción, a partir de qué criterio, cuáles plazos, pero sobre todo realmente hacia dónde se van a destinar los recursos de extinción, porque se habla por un momento de destinarlos a salud, a atender la situación de pandemia, y por otro lado, a poder continuar con el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los fideicomisos en proceso de extinción. Lo que observamos es que hay muchas irregularidades y dudas que aún no han sido resueltas, incluso con la aprobación de las iniciativas y decretos existentes para la extinción de fideicomisos, y ahora con la aprobación del presupuesto del 2021, pues nos quedan más porque hay asignaciones adicionales a fideicomisos, ¿no? No nos queda muy claro entonces cuál es el problema o cuáles son las decisiones que se tomaron detrás de esto. Y lo que creemos en realidad, y que es lo más importante, es que debió haberse partido de la elaboración de un diagnóstico que permitiera identificar pues realmente cuáles estaban funcionando, cuáles tendrían que haberse reformado o cuáles habría tenido que mejorarse sus procesos internos o mecanismos internos, y después de esta revisión poder realizar de manera mucho más profunda la elección de cuáles sí tendrían que haberse extinguido. Lo voy a dejar por ahora hasta acá porque creo que ya me pasé los 15 minutos, pero más adelante me gustaría, como si hay oportunidad, poderles platicar de las implicaciones que vemos y cuáles ahora creemos que serían los procesos que tendrían que garantizarse en torno a esta problemática. Perfecto, pues muchas gracias, Saraí. Y ahora le cederé la palabra a Jimena Medellín, de quien leeré brevemente su semblanza. Jimena es profesora e investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del CIDE
Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, es experta, en Derechos Humanos y fue investigadora asociada del Centro de Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame. Además, en 2018 fue parte del panel independiente para la elección de juezas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Te cedo la palabra, Jimena. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yania, Guillermo, Diego, a todo el mundo por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de un tema que creo que ciertamente nos afecta y nos incumbe a todas las personas involucradas en la comunidad jurídica y en general en la academia y de manera todavía más amplia en temas públicos en México. Me da muchísimo gusto que los temas públicos cada vez sean más relevantes para las personas que estudian la licenciatura en Derecho, porque realmente, como decía el otro día en Twitter, no puede haber buena administración pública sin abogadas y abogados. Entonces, me da muchísimo gusto que cada vez se estén involucrando más en estos temas. Muchas gracias, Saraí, por la presentación general. La verdad tengo que reconocer que yo aterricé un poco forzado en el tema de fideicomisos, porque claramente no era, si vieron mi semblanza, los fideicomisos, los recursos, ¿no? Los instrumentos financieros para manejar recursos públicos no eran propiamente mi tema, pero sin duda se convirtieron en algo que nos involucró a toda la comunidad del CIDE. En principio porque el CIDE, como saben, fue una de las instituciones que estuvo afectada por la extinción de fideicomisos públicos. Uno de nuestros 2 fideicomisos se va a extinguir, está en proceso de extinción con base en las reformas que se publicaron en noviembre de 2020, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo el mundo, si ya teníamos en la mente el fideicomiso, nos pusimos a entender muchísimo más el proceso, conocíamos los informes de Fundar, por supuesto, el tema de transparencia es algo que también siempre nos ha sido una parte central del trabajo que se ha hecho desde el CIDE, pero pues obviamente, como les decía, a todo el mundo paramos mucho más las antenas cuando el asunto iba a llegar tan directo a casa. Déjenme hacer una brevísima síntesis más o menos de lo que pasó en la extinción de los fideicomisos para quienes no lo tengan tan en la mente. La extinción de los fideicomisos fue algo que se empezó a pelotear desde la campaña, desde la toma de protesta en estos 100 compromisos que se hicieron. Se hablaba de reconsiderar los fideicomisos, de probablemente extinguirlos bajo este argumento de que habían sido instrumentos propiamente para evadir rendición de cuentas, para manejar de manera muy discrecional recursos públicos y para que no estuvieran sujetos a normas de transparencia. Eso en realidad también, como ya lo había dicho Saraí, se había limitado bastante porque ya había habido reformas a la ley de acceso a la información, de transparencia y acceso a la información pública, que también habían establecido que los fideicomisos públicos, por tener base en recursos públicos, estaban sujetos a dichas leyes, ¿no? Entonces ya se había atenuado un poco, pero sin duda, pues siempre había margen para mejorar los procesos de rendición de cuentas y eso siempre se reconoció, ¿no? Que era algo importante, pero estaba esta discusión desde el inicio del sexenio, a veces avanzaba, a veces se detenía, no quedaba muy claro cuál era el enfoque que iba a adoptar presidencia y sin embargo, en abril de 2020, del año pasado, se publicó un primer decreto que fue como un poco sorpresivo, digamos, que ya se echara a andar el proceso, pero era un decreto desde la presidencia que únicamente podía extinguir aquellos fideicomisos que estuvieran establecidos por decreto presidencial, ¿no? Es decir, no podía desaparecer aquellos que estaban mandatados por ley. Entonces ahí hubo un primer paquete de fideicomisos que se extinguió con recursos más o menos limitados, pero ahí otra vez hubo una primera bandada, ¿no? Con eso se libraron muchos de los fideicomisos, o más bien todos los fideicomisos que sí fueron extinguidos en la segunda vuelta, que ya implicó la intervención
del Congreso de la Unión, ¿no? Pero hasta ese momento, hasta abril de 2020, se habían librado todos los fideicomisos de ciencia y tecnología, de la Ley de Ciencia y Tecnología, que son los que directamente nos impactan en el CIDE, igual que en otros centros públicos de investigación, el fideicomiso de atención y protección y reparación para víctimas, el fideicomiso para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Todos esos fideicomisos estaban establecidos por ley y por lo tanto no podían ser, otra vez repito, extintos a través de un decreto presidencial. Eso no quedaba muy claro por las declaraciones, honestamente, si el presidente lo tenía claro o no. Después se dio cuenta que no se iban a extinguir tantos fideicomisos como, no sé si como habían calculado, y entonces empezó el proceso de extinción o se volvió a mover la idea de que iba a haber una segunda vuelta de extinción, ahora modificando distintas leyes. Ahí fue cuando entramos primero a la discusión en la Cámara de Diputados y después en el Senado, la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. No quedaba muy claro también al principio cuántos eran los fideicomisos que se iban a extinguir. En algún momento primero se habló de 40, después se empezó a hablar de 109 fideicomisos. En realidad creo que una de las cosas que hace ese desdoblamiento, no sé, porque ahí hubo otra vez como unas iniciativas, ¿no?, que no quedaban muy claras de inicio, entonces las cuentas tampoco estaban claras. Ahora voy un poco a la crítica de eso, pero probablemente ese aumento tan radical en el número de fideicomisos también se debió a que lo que se extinguían en paquete, digamos, todos los fideicomisos establecidos a través de la Ley de Ciencia y Tecnología, que son todos los fideicomisos de CONACYT, fondos y fideicomisos de CONACYT, que en ese momento eran 65, y los 26 fideicomisos de los centros públicos de investigación, que somos parte del sistema CONACYT. Entonces, si ustedes ven, únicamente de la Ley de Ciencia y Tecnología se extinguen, 81 fideicomisos. No, perdón, son más. Acá tenía unas cuentas, una disculpa. Son 91 fideicomisos, perdón. 91 de los 109 fideicomisos corresponden a fideicomisos establecidos por la Ley de Ciencia y Tecnología, ¿no? Lo cual ya nos da una primera dimensión del boquete que se abre en una área específica en México y que eso eventualmente tendrá relevancia para lo que vamos a platicar de las implicaciones para ciencias jurídicas, ¿no? Para el desarrollo de las ciencias jurídicas en México. Entonces, eso fue, digamos, lo que entra en el segundo paquete de reformas legales o de fideicomisos que se extinguen ya con reformas legales. Un proceso que también estuvo muy marcado y muy caracterizado por no una negación de inicio, pero sí una, yo les diría casi como apariencia de diálogo, ¿no? Se abrió un espacio de parlamento abierto cuando se empezaron a expresar muchísimas de las dudas, de las objeciones por la desaparición de los primeros fideicomisos que parecían estar en la mira, ya en esta segunda etapa, ¿no? En la etapa en la que ya estaba en el Congreso. Entonces, como decía Saraí, muchos de estos fideicomisos se vinculaban o se entendían directa o indirectamente, yo casi les diría a todos, directamente vinculados con la protección o la garantía de derechos humanos. Y por eso se despertó mucha inquietud entre la opinión pública de qué podría suceder con estos recursos, ¿no? De si realmente esta era la mejor vía, si la extinción era la única forma de llegar a ese objetivo de garantizar unas finanzas públicas muchísimo más sanas, muchísimo más transparentes, realmente sujetas a rendición de cuentas, o si había otras vías. Para eso nuevamente se logró que se abriera un parlamento abierto en el que hubo mucha discusión. Se presentaron básicamente personas o representantes de los distintos mecanismos o grupos de interés de los fideicomisos que estaban por extinguirse. Se dio una primera
proceso de negociación aparentemente en la Cámara de Diputados, en la que incluso tuvimos una declaración del entonces líder de bancada de Morena, en la que dijo que se había acordado sacar muchos de los fideicomisos que estaban incluidos en la primera iniciativa y que no se iban a tocar esos fideicomisos. Y algo que, a ver, lo digo sin un interés o sin una intención política de inicio, sino solamente como un tema descriptivo, lo que tuvimos fue al día siguiente una declaración del presidente diciendo que estaba muy inconforme con lo que había sucedido en la Cámara de Diputados, con la negociación que se había dado y que esperaba mucho más de las negociaciones en diputados, y al día siguiente básicamente el diputado Mario Delgado volvió a anunciar que Morena se mantenía con la idea de la extinción de los 109 fideicomisos. ¿No? Entonces fue claramente una echada para atrás de la negociación que ya se había logrado y que había pasado por Parlamento abierto, una echada para atrás después de una posición del titular del Ejecutivo, y de ahí básicamente no hubo, honestamente, forma de volver a frenar el proceso, ¿no? El proceso en Cámara de Diputados fue bastante rápido. Se trataron de presentar reservas en el dictamen, se trató todavía de negociar algo, ya no fue posible negociar demasiadas cosas. Después de eso pasó al Senado de una forma bastante rápida, o sea, bastante vertiginosa, aunque cada vez nos estamos acostumbrando más a minutos que pasan en 2 horas de una cámara a otra, ¿no? Pero pasó bastante rápido, y después tuvimos pues otra vez intentos de hablar con el Senado, con distintas personas que integran el Senado. Parecía que en el Senado había dudas muy genuinas, sobre todo por los fideicomisos de ciencia y tecnología, con el impacto que podría tener en distintas áreas de investigación y academia, y por también los fideicomisos que involucraban directamente víctimas de violaciones de derechos humanos, periodistas, defensores de derechos humanos, y cine, que fue uno de los que por el grupo afectado llamaba mucho la atención y tuvieron mucha potencia en el debate público, ¿no? Entonces ahí había varios fideicomisos que todavía parecía que podían rescatarse de alguna forma. Al final volvió a haber una posición bastante cerrada por parte del Senado. Incluso hubo un cambio de sede legislativa. Decidieron ir a sesionar a la Casona en lugar de quedarse en la sede que corresponde actualmente al Senado. Decían que se había bloqueado el Senado, cosa que si ustedes hubieran visto lo organizados que somos para manifestarnos, éramos como, ¿no? Tampoco era que hubiera habido millones de personas manifestándose, pero algo se logró de manifestar. Y la verdad es que incluso desde un punto de vista, si lo quieren ver, tratando de encontrar el lado positivo de todo esto, fue súper interesante ver a la academia con el movimiento de víctimas, con deportistas, con, ¿no?, distintos grupos que estaban pidiendo prácticamente lo mismo que se estaba argumentando, ¿no? Más transparencia. Lo que decíamos es, expliquen los motivos reales para la selección de estos 109 fideicomisos. Creo que ahí estaba el corazón del debate, ¿no? Primero era, a ver, si hay problemas con los fideicomisos, arreglemos los problemas con los fideicomisos, ¿no? No destruyamos un instrumento que en realidad sí tiene bondades. Creo que eso también es importante decirlo, y ya lo decía Saraí hace unos momentos, ¿no? Al final de cuentas, el fideicomiso permite de cierta forma blindar recursos públicos que de otra manera podrían estar sujetos a anualidades, sujetos a plataformas políticas, que eso a la academia nos impacta particularmente, ¿no? Porque si quieren sumar o restar o generar más presión frente a distintos proyectos o frente a ciertas áreas del desarrollo académico, pues una forma natural de generar esas presiones son a través del manejo de recursos. Eso lo sabemos siempre, ¿no? Eso es como base del debate sobre el uso de recursos públicos. Pero sobre todo había una preocupación por la posibilidad, o más bien por la falta de satisfacción de las necesidades financieras que implican todas estas actividades y todos estos objetivos públicos.
Como decía Saraí también, ¿no? Imaginen, y eso lo dijimos en muchos foros, imagínense ustedes que los recursos públicos más o menos, siempre el cierre de año empieza bastante antes que el cierre del calendario. Y aquí Pedro será un especialista en contarnos cómo son los cierres públicos de finanzas. Pero por ahí de octubre, noviembre, si Pedro no me deja mentir, ya está todo el mundo medio cerrando cuentas para entregar fondos adecuadamente. Y tampoco empiezan a fluir el 1 de enero, ¿no? Una cosa es que se haya aprobado el presupuesto y otra cosa es cuando empiezan a fluir los recursos. Imagínense ustedes que una víctima de violaciones de derechos humanos llega a solicitar apoyo en ese periodo, ¿no? Entre noviembre, digamos, y febrero, marzo. Y la respuesta va a ser, no hay recursos. Esa era una de las preocupaciones de estas lógicas de las anualidades, ¿no? No nada más es que se acaben los recursos y tengas que devolver y que nada más esté presupuestado, o lo que sucedía antes de que existieran estos fondos, porque esto también llegó a suceder, que una víctima llegaba a pedir protección y como se habían planeado, se habían presupuestado 10 pesos o 100 pesos, y los 100 pesos presupuestados para protección de periodistas se habían acabado en septiembre, o te autorizaban redirigir fondos y tomar fondos de otros rubros, o simple y sencillamente no había dinero. Hubo, antes de que existieran estos fideicomisos para víctimas, hubo casos en los que se tuvo que ir a notificar a las víctimas que se les cortaban las medidas de protección porque ya no había recursos públicos para pagarlos, porque se había acabado el presupuesto asignado, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de problemas que implica la lógica anual y que los fideicomisos permitían generar como estas alcancías, como ya decía Saraí, ¿no? Que permitían superar estas lógicas multianuales, ir acumulando, ir haciendo un guardadito, que tenía otra lógica de ejercicio, que si se tenía que transparentar, habría que buscar la forma de mejorar los mecanismos de transparencia, pero que la extinción ponía en riesgo objetivos públicos y sobre todo no estaba justificada. Reitero ese punto. No había una justificación en el decreto o en las iniciativas de por qué se seleccionaron esos fideicomisos. ¿Por qué no otros fideicomisos que también carecían de estructura, que es esta idea de que no corresponden a una paraestatal, sino que son únicamente instrumentos financieros? Hay muchos otros, incluso había fideicomisos que son más grandes en términos de recursos, de dinero, pero nunca se justificó por qué la selección de unos sí y la selección de otros no, considerando que los seleccionados, como repito, estaban vinculados a temas de derechos humanos o a la satisfacción de derechos humanos. Y el último punto que me gustaría también destacar de ese proceso de extinción de los fideicomisos fue que en el dictamen también se establecía que la extinción de los fideicomisos no tendría ningún impacto presupuestal, porque al revés se iba a regresar dinero a la federación en lugar de gastarse. Pues uno de los problemas es que se abrió un boquete, ¿no? Y que entonces ahora, como decía Saraí, una de las preguntas era cómo las entidades que estaban obligadas a cumplir con ciertos fines los van a cumplir. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿No? Si todo el mundo le regresamos el dinero, ¿lo van a regresar? ¿A dónde lo van a destinar? Entonces, es decir, se generó una opacidad. En realidad lo que sucedió es que se generó una opacidad enorme. No había claridad de hacia dónde iban a ir los recursos. Por un lado se decía que eran para la pandemia, por otro lado se decía que era para las obras de infraestructura, por otro lado se dijo que únicamente los iban a recuperar y después los iban a volver a entregar, pero nunca quedó nada claro, ¿no? En realidad, nunca se logró que todo eso se pusiera en blanco y negro y que hubiera una claridad. Voy cerrando para ya no quitarle tiempo a Pedro y ahorita discutimos más en amplio. ¿Cuáles son los problemas o algunas de las implicaciones? Ahorita después podría hablar un poquito de el tema en específico del CIDE. No quiero decirlo, no porque el CIDE sea de las instituciones más afectadas, pero sí nos puede dar una idea de para qué servían todos estos recursos y cómo se utilizaban. Quiero reiterar que toda la información del fideicomiso del CIDE la pueden encontrar en Transparencia CIDE. Ahí van a encontrar todos los estados, los estados financieros, las minutas del comité técnico, para qué se utilizaba. Todo eso es información pública que está públicamente, ni siquiera la tienen que pedir a través de acceso a la información. Está en el sitio de Transparencia del CIDE y cualquier persona lo puede consultar.
Pero el problema también es que no sabemos con qué otro instrumento financiero se va a sustituir los fideicomisos. Ok, tenemos todos estos fondos ahora, ¿cómo los vamos a ejercer? Porque los fideicomisos, como decíamos, sí daban, con todos sus problemas de transparencia, pero sí tenían reglas de operación, sí tenían comités técnicos, sí estaban etiquetados, sí había una serie de condiciones que ahora otra vez parte del proceso de extinción no incorporó, no incluyó una claridad de cuál es el mecanismo que va a sustituir, el mecanismo financiero y legal que va a sustituir este tipo de, o la operación de los recursos en las áreas afectadas. Entonces, bueno, yo ahí más o menos lo dejaría, eso es como un panorama de todos nuestros problemas. En realidad, para mí no hubo nada benéfico, nada. Yo no rescataría absolutamente nada en el proceso de extinción de fideicomisos, pero lo podemos platicar más adelante y entrar a algunos detalles otra vez, si quieren, de algunos temas sobre el fideicomiso del CIDE como un ejemplo de qué está pasando con los fideicomisos de ciencia y tecnología. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Sin duda una aportación muy puntual y con información muy relevante. Bueno, yo tengo el gusto de presentar al doctor Pedro Salazar. Les voy a leer su ni tan breve semblanza porque fue imposible acortarla. Pero bueno, es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2003. Fue secretario académico de este instituto y secretario de su consejo interno durante el mismo periodo de 2008 a 2010. Asimismo, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 2014 a la fecha y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 3. Asimismo, es presidente de la Comisión de Legislación Universitaria en el Consejo Universitario de la UNAM y secretario designado de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor de Teoría Política en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cursos de maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior nacionales, así como en otros países como Italia y Madrid. Además, es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina, auspiciado por la Universidad de Yale. Les cedo la palabra al doctor Salazar. Muchas gracias. Al contrario, Jania, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, por supuesto, a Guillermo, a Diego y a todos los organizadores y organizadoras de esta actividad. Para mí es un honor, además, compartir la mesa con Saraí y con Jimena en un foro de jóvenes estudiantes, que es lo mejor que nos puede pasar a las y a los investigadores y a los profesores universitarios. Así que un gusto grande. Debo decir que después de escuchar a Saraí y a Jimena, se me fue reduciendo el margen de intervención. De por sí, igual que Jimena, no son necesariamente mis temas. Terminé involucrado en el debate sobre el tema de los fideicomisos y en la preocupación sobre lo que suponía su extinción, pues por la vía de los hechos y por la vía de la actividad profesional que llevamos a cabo, pero nunca fue un tema que fuera particularmente de mi interés. Así que lo que haré, si me lo permiten, es intentar complementar, para no repetir, algunas cosas serán inevitablemente reiteradas, pero intentar complementar las dos estupendas intervenciones anteriores con algunos elementos para pensar el contexto, los alcances y los efectos potenciales de esto, y aterrizando al final en nuestro gremio, el gremio jurídico. En primer lugar, quizá una reflexión más amplia que invito a hacerles es sobre la relación entre política y derecho, ¿no? Nosotros, las abogadas, los abogados, pues pretendemos que el derecho sea un instrumento que dote de cierta estabilidad a los procesos institucionales y decisionales, que te permita prever y anticipar cuáles son los escenarios de acción en los que te vas a encontrar, y que las reglas sean pues el pacto, el acuerdo, el compromiso compartido sobre el cual nosotros anticipamos acciones. En ese sentido, las y los abogados, pues lo que pretendemos inyectar es una cierta estabilidad a las dinámicas de la convivencia colectiva, que tienen por muy buenas razones pues otro tipo de fuentes y de velocidades, digamos. Por eso a veces se dice, no sin razón, pero me parece también que puede ser injusto, que las y los abogados somos conservadores, o sea que conservamos un estado de cosas.
Ahí está la prueba tanto de Saraí como de Jimena de que no necesariamente es así. Las abogadas, las juristas también pueden ser transformadoras de la realidad utilizando el derecho como mecanismo de cambio. Bueno, dicho esto, nosotros preveíamos que vendría un cambio de gobierno como vino importante. Cada quien tendrá su opinión sobre la gestión y orientación política de la actual administración. No había duda de que habrían transformaciones y cambios importantes, pero no nos esperábamos, al menos no yo, que se deconstruyera de una manera tan importante mucho de lo que se había logrado construir a lo largo de varios años. No todo lo construido en los años anteriores es malo, hay muchas cosas que son muy buenas, hay cosas que han modernizado en clave democrática y constitucional al país, hay instituciones e instrumentos que han servido para que este país sea un país con un incipiente pero cada vez más cercano a eso que llamamos Estado de Derecho. Y lo que estamos viendo es una franca, abierta, frontal desinstitucionalización de mucho de lo logrado. Algunas cosas podrá tener una justificación, una razón de ser y podremos estar de acuerdo o no, pero en el caso, por ejemplo, del tema que nos ocupa el día de hoy, creo que como bien ha dicho Jimena, los saldos negativos son mucho más altos que los positivos, en buenas razones por lo que Saraí explicó muy bien. Lo mismo que sucede, pero no me voy a ir por ahí porque no me invitaron a hablar de eso, de un tema del que sé mucho más, que es el de órganos constitucionales autónomos, que también ahí tenemos ahora una batalla que dar y que también están en vilo pues por la voluntad del gobierno actual. Entonces, bueno, esta relación de política y derecho creo que merece la pena que la pensemos cuando vemos este tipo de casos, porque al final la estabilidad jurídica ha sido derrotada por la intempestiva voluntad política. Y eso pues suele suceder, puede suceder, pero nos genera mucho más incertidumbre e inseguridad de la que pretendíamos tener jurídicamente hablando. Y eso nos lleva a un punto más que coloco, la relación de este gobierno con la ley. Es interesante. Hay un texto de Sergio López Ayón y de Javier Martín Reyes buenísimo en el que reconstruyen una serie de casos en los cuales se ha impuesto la política sobre el derecho y hay que pensarlo también. Es el primer, me refiero al presidente porque es el que tiene la peor relación con la ley, le estorba, le molesta, le incomoda. Es el primer presidente politólogo en la historia de México. Bueno o malo, pues eso lo sabrán los politólogos y lo sabrán ustedes, pero es un politólogo, no es ni un economista como fueron algunos otros, ni un abogado como fueron la mayoría, y además lo tengo que decir en masculino lamentablemente, porque todos han sido presidentes hombres, lo cual es lamentable y ojalá cambie, pero el caso es que es un presidente politólogo que ve la situación de la gestión pública como una cuestión mucho más desde la lógica del poder que desde la lógica de la institucionalidad jurídica. En aras de implementar lo que llama la cuarta transformación, está él y sus seguidores dispuestos a desmontar mucho de lo que se ha construido. Y de nuevo, con esto no estoy haciendo un pronunciamiento ni una valoración sobre los méritos o deméritos del proyecto político en turno, sino sobre la relación que existe entre ese proyecto y el instrumental jurídico y el derecho. Y bueno, acá lo que vimos fue que los fideicomisos pues están en vías de extinción por una decisión política que lo decía muy bien Saraí, no fue debidamente, bueno, fundada así en el sentido de que se basó en normas a través de una reforma, como bien decía Jimena, que pasó después por una modificación legislativa, pero no fue debidamente motivada. A nosotros los abogadas nos dicen fundar y motivar, busque la norma que es su asidero para decidir y luego explique por qué, justifique, motive la decisión. Esa motivación en este caso fue ausente y creo que es algo que vale la pena que tomemos muy en cuenta porque es uno de los eslabones fundamentales de una toma de decisión, digamos, jurídicamente justificada, ¿no? Y esa motivación no fue, al menos no fue satisfactoria. Decir, pues es que son corruptos, es que todos forman parte de la etapa del neoliberalismo. Responden, pues no, a ver, no es así. Ni todos son corruptos, ni todos son producto de una lógica neoliberal. Al final, quitémosle el fetiche a las figuras.
Los fideicomisos son creaciones artificiales, instrumentos jurídicos para obtener determinados resultados. Y se pueden llamar fideicomisos, fondos, como ustedes los quieran llamar. Son simplemente eso, ficciones jurídicas que te permiten administrar recursos para determinadas finalidades. Bueno, pues hay que ver si es la mejor figura para cada uno de los casos para los que estaban siendo utilizados. Probablemente algunos no estaban justificados, probablemente, como dice Saraí, algunos eran más opacos que otros, probablemente algunos no rendían cuentas, pero ahí nos dice Jimena con toda la razón, oigan, métanse ahí a ver los del CIDE y está ahí todo lo que quieran ver, ¿eh? O sea, transparencia al máximo, que es lo que no le gusta al presidente, también hay que decirlo con claridad, transparencia al máximo. Entonces, bueno, esa descalificación genérica de todos los fideicomisos con argumentos, digamos, totalmente políticamente orientados, pues no se sostiene. Yo lo que creo, y lo han dicho ambas y coincido con ellas, es que se debió de realizar una evaluación caso por caso. Con esto, entonces no avalo a todos por igual, porque además no los conozco por igual. Pero lo que hago es decir, juicio de valor, decir, ok, tenemos dudas sobre cómo están operando y qué resultados están dando los fideicomisos, vamos a evaluarlos. Y vamos a evaluarlos uno por uno, igual que a los órganos constitucionales autónomos. Uno por uno, cuándo surgieron, por qué surgieron, cuánto cuestan, qué finalidades cumplen, qué resultados han dado, para qué sirven, etcétera. Y no necesariamente todos pasarían el rasero, pero lo decía muy bien Jimena, yo creo que la gran mayoría pasaría el rasero. Un rasero que además tenía una finalidad y una lógica que tardó mucho tiempo en construirse. A mí esto de los gobiernos que quieren refundar al país de un día para otro me genera mucha disipela. Los países no se fundan de un día para otro. Los países se van construyendo. Son una sedimentación institucional compleja que lleva tiempo edificar. Y en ese sentido, este ánimo refundacionista pues termina siendo sumamente problemático. Por el otro lado, pues el tema de las alternativas. Bueno, ya decidieron terminar con los fideicomisos, al menos díganos qué los va a sustituir. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos para que los fines, como bien decían, no dejen de cumplirse porque no son fines de poca monta? Proteger periodistas no es poca cosa, proteger víctimas no es poca cosa, garantizar investigación científica tampoco lo es. Entonces, bueno, si esos son los fines y lo que estás cuestionando es el medio, por favor compárteme cuál es el medio alternativo. Y el medio alternativo, por el momento, está siendo sumamente opaco, ¿eh? Está siendo, una vez que tengamos los recursos, hacemos con ellos los que nosotros creamos que queremos hacer. Y además, si de paso estás intentando resistirte a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, demasiada oposidad que a mí me suena a corrupción. Entonces, paradójicamente, el combate a la corrupción podría generar, ¿no?, contextos de mayor posibilidad de corrupción. Y creo que eso bien valdría la pena también que nos lo preguntemos una vez que los fideicomisos están siendo extintos, qué es lo que hay de alternativa y cómo vamos a poder fiscalizar, revisar y dar seguimiento a la manera en la que los recursos que se van a extraer de los fideicomisos se van a utilizar para otros fines diversos, ¿no? Lo decía a Jania y se lo agradezco mucho y estoy casi yéndome hacia el final, que soy secretario designado de la Academia Mexicana de Ciencias. Déjenme decirles, bueno, ahí es una cosa encantadora, porque más para nosotros como abogados y abogadas, no hay nada como convivir con los químicos, con los biólogos, nos ponen unas sacudidas del tamaño del mundo, que más nos miran como unos bichos extraños, que eso, que queremos nosotros ordenar y controlar al mundo, cuando el mundo, como la COVID nos enseña, muy bien, va por vía propia y va por su cuenta y tiene sus propias lógicas y dinámicas. Pero bueno, dicho eso, ser el secretario designado de la Academia Mexicana de Ciencias, siendo abogado entre puro científico y matemático, ¿sí?, ha sido un gran aprendizaje. Bueno, ¿qué era lo que les preocupaba principalmente a ellos? Ya lo adelantaba Jimena, pero déjenme subrayarlo. En primer lugar, el tema de la libertad de investigación. La libertad de investigación es la razón de ser de la academia, la razón de ser del intelecto. A nosotros nos pagan por estudiar, por pensar, por generar conocimiento y por tener el valor de decir lo que pensamos, aunque estemos equivocados en cualquier contexto. Si los científicos sociales o los científicos duros, como se suele decir, no hacemos eso,
no estamos cumpliendo con nuestra misión social. Y eso supone un ámbito de libertad importante, de libertad protegida, de libertad garantizada. Si nos condicionan las agendas de investigación o nos condicionan los apoyos económicos a partir de nuestras posiciones ideológicas, políticas o científicas, pues perdemos la libertad, que es la médula de nuestra función social. Pues lo primero que les preocupaba y que nos preocupa también a nosotros es que, por decir lo que pensamos, una vez que no hay una figura que te garantiza la administración de recursos, pues te empieces a exponer a una situación de controles de contenido político. Y eso lamentablemente ha sucedido en la historia muchas veces y en la historia reciente otras más. Es decir, no es algo que sea hipotéticamente, no. Los gobiernos suelen intentar controlar al pensamiento y a la academia, y la mejor manera de controlarlo es controlando sus recursos. Así que esa era una primera preocupación muy seria, y los fideicomisos eran un instrumento que de alguna manera dotaba de un blindaje, como el CIDE es un buen ejemplo, de esa permeabilidad o de esa influencia política hacia los centros de investigación, que además, Jimena, qué bueno que traes el tema del CIDE y que tú estás ahí. Al CIDE lo intentaron golpetear muchos gobiernos. El último gobierno intentó incidir en la designación del director hasta el momento de impedirla. Es decir, eso de que el CIDE era neoliberal y pro no sé, eso, a ver, que alguien me lo cuente de otra manera, porque yo lo viví y no es así. El CIDE le plantó cara al gobierno anterior, aunque por supuesto que aportó conocimiento a la gestión del gobierno anterior, y le planta cara al gobierno actual. Y para eso está. Y si no lo hiciera, no sería lo que es un centro de pensamiento digno de ser reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces, libertad de investigación. La segunda, presupuestos multianuales, nos dice Jimena. Pues, ¿qué es eso? Es la posibilidad de poder plantearte una investigación más allá de los 12 meses que siguen. Y como además dice Jimena, ni siquiera 12, como 8. Porque sí, en efecto, la cortina del gasto se cierra en octubre y se hable por ahí de mediados de febrero en los presupuestos públicos. Bueno, la investigación, me entenderán bien, damas y jóvenes, pues requieren una planeación de 5 a 6, 7, 8 años. Tú quieres encontrar en verdad la vacuna no solo inmediata frente a la COVID, sino la manera en la cual vas a descubrir cuál es el genoma que explica la existencia del virus. Bueno, necesitas 10 años. Y eso requiere presupuesto y requiere que tengas libertad en el ejercicio del presupuesto. La desaparición de los fideicomisos condiciona a muchas de las investigaciones científicas a tener que planear de manera interrumpida sus presupuestos con incertidumbre de qué sigue el año que entra por 6, 7, 8 meses, ¿no? Lo cual, además, y aquí lo vinculo con el otro punto, te impide tener una asociación con centros de investigación internacionales. Tú vas a hacer un centro de investigación con una universidad en Helsinki o elijan donde quieran, y pues te van a decir, oye, ¿y cuántos años nos lleva la investigación? No, pues sí, vamos a estudiar células madre de tal cosa, vamos a ver tal cuestión que tiene que ver con la astronomía, o vamos a tener que... Ok, pues 10 años. ¿Cuánto presupuesto tienes? No, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé cuál es mi fondo para financiar eso. No, lo desconozco. Bueno, pues entonces no eres un socio confiable. Y los fideicomisos permitían que pudieran tener recursos presentes que te permitían anticipar los recursos futuros. Y el último punto, algo que odia este gobierno, que los recursos puedan ser públicos y privados. Por supuesto que recursos públicos de base, pero después una generación de recursos privados que te van permitiendo tener mayor capacidad económica para realizar tus investigaciones. Y esa parte también está inhibida por el mecanismo de, al haber extinto los fideicomisos que te permitían que incluso algunos de los fideicomisos en realidad, ahí Jimena y Saraí me corregirán, algunos de los extinción de los fideicomisos en realidad puede resultar que son actos confiscatorios que terminen en juicios jurídicos fuertes. ¿Por qué? Porque son recursos que en su mayoría son privados y entonces que el Estado no puede apropiarse de ellos para la función que le interese, porque los recursos deben de tener una finalidad que quienes lo aportaron, entes privados, pues lo aportaron con una finalidad determinada. Pero bueno, eso
esa es una discusión más técnica para expertos en fideicomisos, que ahí están Saraí, sobre todo, más que nosotros. Último punto y concluyo, aunque me pasé de las 5 y 6, último punto. ¿Y las ciencias jurídicas qué es esto? Entonces uno dice, bueno, en primer lugar, pues sí pensar bien cómo han pasado por encima del derecho. En segundo lugar, pensar esta cuestión de la construcción discursiva en contra de cuestiones muy básicas jurídicas. Es decir, cuando nos decían es que los fideicomisos son instituciones privadas que ahora las quieren usar para cuestiones de fondos públicos, pues no es cierto. Los fideicomisos, dado que son instituciones, creaciones artificiales, son públicos y privados, depende del momento. Privados originalmente, bien lo decía Saraí, y que luego se pueden utilizar para fines públicos, y lo importante es nada más garantizar la utilización correcta de los mismos. Y además, una última. ¿Quieren ustedes investigar fenómenos jurídicos? ¿Quieren investigar fenómenos como la corrupción, la transparencia, lo que hace Fundar, de la cual además soy orgulloso integrante de su consejo consultivo, y las que hace Jimena, que estudia derechos humanos, desapariciones, violaciones de derechos humanos, ¿quieren estudiar eso? Bueno, el derecho les va a servir de mucho. Qué bueno que lo conozcamos. Pero van a necesitar la alianza de demógrafos, sociólogas, economistas, politólogas, en fin, para poder comprender, antropólogas, para poder comprender en la enorme complejidad los fenómenos jurídicos. Y en ese sentido, necesitamos desde la investigación jurídica alianzas con las otras disciplinas, y necesitamos encontrar mecanismos que garanticen también a esas otras disciplinas realizar sus investigaciones a cabalidad. Así que no estamos solos, la mala noticia es que no estamos solos, y que el tema de los fideicomisos era un instrumento, creo, que nos garantizaba cierta estabilidad en ciertas áreas, sobre todo pienso en la investigación, para realizar nuestro trabajo. Muchas gracias, y me extendí un minutito de más. Sorry, Jania. Chao. Muchas gracias, Pedro. Y no te preocupes. Les agradecemos muchísimo sus exposiciones. La verdad es que han sido pues, participaciones llenas de conocimiento, y sin duda, por lo menos yo en lo personal, me llevo varias reflexiones que pues, no habían cruzado mi mente. Y ahora le daremos inicio a la parte del debate, que debido al tiempo lo trataremos de mezclar con la sección de preguntas. Y nada más les recuerdo que les agradeceríamos que sus aportaciones fueran breves para poder permitir que todas y todos puedan hablar, y que pueden pedir la palabra nada más levantando la mano. Lo pueden hacer así, literal, o aquí hay una sección en Zoom. Y bueno, para empezar, a mí me gustaría preguntarles, Jimena mencionó el tema del Parlamento abierto, ¿no? Que tanto presumieron antes de presentar las iniciativas, y vemos que, bueno, más bien vimos que pues no lo escucharon, ¿no? Las reflexiones y mucho de lo que se discutió pues, simplemente fue ignorado. Y creo que fue utilizado más bien como una forma de herramienta política, ¿no? Para tratar de demostrar que estaban haciendo algo para escuchar a la sociedad civil. Y pues me gustaría preguntarles, ¿qué opinan ustedes como investigadores e investigadoras en este tema? O sea, ¿qué podríamos hacer o qué herramientas más creen que se puedan utilizar para que las opiniones de ustedes, de las y los expertos, puedan llevarse a la práctica y no nada más se queden en un foro abierto? No sé quién quiere empezar. No sé si voy a empezar, pero voy a empezar de una forma un poco tramposa, Guillermo, porque antes de contestar tu pregunta, nada más me gustaría tomar 3 minutos, nada más para explicar unos puntos que creo que eran importantes de los fideicomisos en general, y después poder entrar a por qué esos puntos eran relevantes en el Parlamento. O sea, lo voy a conectar, lo prometo. Pero una de las cosas que sí me gustaría resaltar, que omití decirlo, fue que también había que entender la diversidad real de los fideicomisos, ¿no? En lo que decía Pedro de poder analizar fideicomiso por fideicomiso,
Una de las realidades es que no todos los fideicomisos eran recursos propiamente públicos, que era lo que decía ahorita Pedro, ¿no? Los fideicomisos de la Ley de Ciencia y Tecnología, por lo menos los de los centros públicos, los de los centros de investigación pública, incluido el CIDE, surgen en la primera parte de los 2000, simple por una cosa muy real, que es el gobierno federal dijo, no voy a tener dinero para seguir financiando al ritmo que debería toda la investigación en México. Centros públicos salgan a buscar recursos. Eso es lo que le llamamos los recursos autogenerados, que probablemente los escucharon. Son recursos que se atraían a través de las investigaciones que se hacen en los centros públicos, de proyectos de investigación que se contrataban con fundaciones, con la Unión Europea, con gobiernos estatales, municipales, federal, con muchísimos actores que buscaban el conocimiento que generamos en los centros públicos para ir avanzando y solucionando temas públicos, ¿no? Entonces, esos recursos no vienen del presupuesto federal. No es que en el presupuesto federal se vaya haciendo esa alcancía, como sí sucedía en otros de los fideicomisos. En otros de los fideicomisos, es cierto que el fideicomitente exclusivo era la Secretaría de Hacienda. Eso significa que Hacienda ponía todos los recursos que estaban en ese fideicomiso. Pero eso no es la realidad de todos los fideicomisos. Esto nada más para clarificar, ¿qué va a suceder? Esos recursos autogenerados, una de las cosas que sí se logró fue precisamente, como decía Pedro, decir, a ver, si ustedes se lo quieran llevar, esto es decomiso y esto va a venir una ola de litigios. Entonces, en el caso específico del CIDE, esos recursos autogenerados que están específicamente vinculados con proyectos se regresan a la tesorería del CIDE, no se van a la tesorería de la Federación, ¿sí? Eso se queda en las cuentas del CIDE, porque son recursos ya etiquetados. Sin embargo, cuando se creó originalmente el fideicomiso, se recibieron una serie de donaciones, un poco en la lógica que probablemente hayan escuchado, que son los endowments de las universidades gringas. Los endowments es generar un patrimonio base, el cual inviertes y a través de los rendimientos que de esa inversión te da la posibilidad precisamente de hacer proyecciones a largo plazo. Una parte de los 300 millones, 360 millones, que era la última cuenta del fideicomiso del CIDE, eran esas donaciones. Eso todavía se está discutiendo, al parecer, con Hacienda y con Función Pública, a ver qué es lo que va a suceder. Como decía Saraí, la extinción es muy tardada. La extinción de los fideicomisos de ciencia y tecnología, según el decreto, o sea, según el decreto aprobado por el Congreso, tiene que ser dentro de los siguientes 6 meses, o sea, en junio, más o menos, terminaremos el proceso de extinción, porque muchos de los recursos además están invertidos, o sea, no están sentados en una cuenta, están invertidos, ¿no? Y eso nos lo decía el propio director del CIDE, el doctor López Ayón. Yo no puedo salir en un mercado, en la crisis financiera, en los problemas, en los temas, en la situación financiera en la que está el mercado, a vender las cosas, por ejemplo, bonos o cosas en las que está la inversión, porque habría una pérdida. Y necesito que Hacienda me dé la autorización para que exista esa pérdida. Eso va a suceder con muchos de los fideicomisos, ¿no? Entonces, solamente después podemos platicar para qué se utilizaban. En una siguiente intervención espero poder regresar a esto de la investigación jurídica, porque la investigación jurídica no es solamente sentarnos a leer códigos, hay muchas cosas muy divertidas que se hacen en investigación jurídica y que requieren estas planeaciones multianuales de las que hablaba Pedro. Pero todo esto para decir, Guillermo, en ese Parlamento abierto, una de las cosas que se intentó fue dar este tipo de información a las personas que integran el Congreso. Había realmente una genuina preocupación y genuinos indicios de que no había conocimiento sobre la composición, la estructura, la forma de operación de los fideicomisos. O sea, una cosa muy interesante me parece, yo no participé directamente en el Parlamento, obviamente participó el director general del CIDE, participó la secretaria del sindicato de personal académico del CIDE, porque también hay una serie de afectaciones a prestaciones
que están garantizadas por contrato colectivo, entonces no había una serie de implicaciones para los centros públicos, pero una de las impresiones que por lo menos yo me llevé viendo el Parlamento abierto es que íbamos casi un paso atrás. Antes de tratar de buscar alternativas en el Parlamento, estaban casi alimentando información básica a los tomadores y a las tomadoras de decisión. Y creo que eso otra vez nos revela algo que ya apuntaba Pedro en su intervención, ¿no? Nos debería de estar preocupando, por lo menos a mí me preocupa mucho, el estado de nuestros órganos o los poderes, sobre todo el poder legislativo, en tanto las bases de conocimiento con las que están legislando. Yo siempre me he puesto a pensar que las personas que integran el legislativo tienen que ser conocedoras de todos los temas, que yo sí creo en un legislativo representativo de muchos sectores, ¿no? No me gusta esta idea que a veces siento clasista de todo el mundo tiene que ser abogada o abogado. No, pero sí creo que deben de tener un panorama completo de qué es lo que se está discutiendo, de qué se está incorporando en una iniciativa, tener suficiente asesoría, tener suficiente información. Y lo que pasaba es que parecía que nos topábamos con pared, ¿no? Se entregaba la información, decían, sí, mira qué interesante que están los recursos autogenerados. Next. Hazte cuenta que yo les voy a hacer una analogía, nadie se me ofenda, por favor, porque luego yo hago cosas muy impertinentes en estos espacios, pero así como cuando regresas de vacaciones y dices, ¿en serio no se acuerdan de lo que vimos una semana antes de irnos de vacaciones? ¿No? Como, o sea, la amnesia que nos agarra en las vacaciones era una cosa así, ¿no? Era como que cada vez tenías que volver a empezar desde cero, sintiendo que estabas verdaderamente dialogando con personas que no tenían ninguna intención de escuchar. Entonces, la impresión del Parlamento abierto es que vamos todavía un paso atrás de lo que realmente debería de ser Parlamento abierto, que es buscar opciones, las mejores opciones de solución a los problemas públicos. Aquí todavía estábamos en una posición de necesitamos ayudarles a diagnosticar lo que están tratando de legislar. Perdón por la vuelta, pero quería también incluir un poco de lo del CIDE. Bueno, no sé si yo pudiera también agregar algo sobre Parlamento abierto, porque justo estuvimos monitoreando todas las 8 sesiones de Parlamento abierto que se dieron, y desde el momento en que salió la noticia de que se iba a realizar un proceso de Parlamento abierto, pues parecía que era adecuado, ¿no? Que iba por un buen camino. Sin embargo, por lo que vimos, no fue un proceso de Parlamento abierto. Desde Fundar incluso estamos nosotros involucrados en un diagnóstico Parlamento abierto en México y en el índice de latinoamericano de transparencia legislativa, que también pueden checar en la página, y disculpen tanta promoción, pero justo establecemos de manera muy clara cuáles son los elementos que tendría que tener, y en este proceso para la extinción de fideicomisos no se cumplieron, ¿no? Porque no se señaló por qué después de 8 sesiones en donde todos concluyeron, al menos al final de cada una de las sesiones, la importancia de mantener estos instrumentos, pero sí evidentemente fortalecer sus mecanismos, revisarlos bien para ver por qué no estaban garantizando transparencia, que cabe señalar que quienes tienen la obligación de garantizar la transparencia no es en sí mismo el fideicomiso, sino los operadores de estos recursos, del gasto, que son las mismas entidades públicas. Y no se cumplió con estos elementos, ¿no? El Parlamento abierto no solamente es abrir un espacio para escuchar a una persona y que al final determine lo que otras personas quieren, ¿no? O lo que los legisladores quieren, sino que tiene que haber muchísima información y transparencia de cada una de las tomas de decisiones. Es muy relevante la participación ciudadana, se convoca no solo a la sociedad civil, sino también a la academia y sobre todo a las personas beneficiarias, porque justo esta toma de decisiones tendría que involucrarlos para que no afecte sus vidas, ¿no? Como es en el caso de periodistas o de personas defensoras de derechos humanos. Y rendición de cuentas que implica que justo expliquen por qué después de estas 8 sesiones en donde se determinó que sí era útil el fideicomiso en cada uno de los temas, al final se determinó que se iba a extinguir y no hubo en realidad ninguno de estos elementos, ¿no? Todo esto a través del uso de las tecnologías de la información. Entonces nos parecía muy preocupante porque el proceso parecía que se había transformado
solamente en una sesión para poder escuchar a quienes iban a defender el fideicomiso, porque tampoco hubo tanta apertura para toda la sociedad, ¿no? Al menos en los primeros no hubo tanta apertura, había muchísimas entidades públicas, que fue el caso del Fonden, y no había mucha sociedad civil que pudiera realmente aportar, o academia que pudiera realmente aportar con evidencia clara, que para eso son los procesos de parlamento abierto, para que esta evidencia permita señalar por qué sí se debe de conservar o no, en este caso el fideicomiso, o cuáles tendrían que ser las mejoras. En los otros procesos ya hubo un poco más de participación, pero de otros ámbitos de sociedad, pero sí fue bastante preocupante ver que pues están llevando así estos, digámoslo entre comillas, procesos de parlamento abierto, sin que se cumplan todos estos estándares. Por favor, Pedro, adelante. Ahora sí, es que no podía abrir el micrófono. No, a ver, me parece muy interesante y coincido con ambas. Simplemente, como otra vez, 3 elementitos. Uno, lo del Parlamento abierto, que es muy importante, es bastante reciente, pero ya venía desde atrás. Es decir, ahí, pues Saraí lo sabe muy bien, Fundar ha sido uno de los grandes promotores y seguidores de eso. Y la resistencia a un real Parlamento abierto, pues ha sido permanente, es decir, volvamos a lo básico, a los actores políticos no les gusta que te metas en su cancha y no les gusta que intentes cambiar sus decisiones y que intentes influir en sus tomas de posturas. Y esto lo digo porque hay distintas maneras de simular el Parlamento abierto. Esta fue una muy clara, ¿no? Se lo decía, pero perfecto, este punto de todos concluyeron que los fideicomisos eran muy importantes y después votaron por su extinción. Es decir, ¿cómo acomodas eso, no? Hay otras maneras que simplemente resistirte abiertamente. Yo recuerdo cuando era senador en la legislatura anterior, el senador Gamboa del PRI, para que vean que en todos lados se cuecen las mismas habas, pues son las mismas, que nos dijo en alguna ocasión en el Sistema Nacional Anticorrupción, si quieren legislar, gánense su curul. O sea, diciendo ustedes qué vienen a decirnos qué hacer con una idea de la representación política pues un poco distorsionada, ¿no? Es decir, claro, las y los legisladores creen que ese espacio es un espacio que les corresponde, pero en el núcleo del asunto, y perdón que insista, está la importante relación entre la política y el derecho, sobre todo entre el derecho público, ¿no? Porque acá lo que vemos, lo que nos expresan muy bien las intervenciones de Jimena y Saraí, es que la decisión ya estaba tomada y era una decisión política. No era una decisión de argumentos, no era una decisión de razones, era una decisión de retórica presidencial que había encontrado ahí un espacio para hacer eco a una postura que le sigue redituando, aunque no corresponda a la realidad de su gestión. Eso no importa. Acusar de corrupción a algo y enfrentarlo, confrontarlo hasta desaparecerlo, le sigue redituando políticamente, aunque no hayan buenas razones técnicas, jurídicas, fácticas, económicas, ni tampoco una justificación en la corrupción que se acusa. Bueno, pues ese foco hay que prenderlo, porque el desfile ante los legisladores con argumentos, temas, pruebas, evidencias, tal, pues fue eso, un desfile. Porque mientras haya una voluntad que se impone y tiene mayoría para imponerse, pues todo lo demás se termina convirtiendo en algo anecdótico, históricamente relevante, quedará documentado y demás, pero anecdótico para los fines prácticos. Y así como pasó con los fideicomisos, podría pasar con los constitucionales autónomos. Les pueden pasar por encima sin hacer una valoración caso por caso, sin una justificación de mérito, pero sí por la construcción discursiva de un prejuicio montado socialmente desde la intención presidencial. Y con esto concluyo. ¿Saben cuál es el resultado de esta ecuación? Se llama concentración del poder en los dos casos. Y eso como que abona más en el terreno de lo que se llama autoritarismo, de aquello que llamamos democracia constitucional. Y entonces, bueno, pues hagámonos cargo de que aquí hay una estrategia de concentrar poder y de concentrar poder a toda costa y a pesar de cualquier argumento. Y eso, bueno, pues al menos esa es mi postura y como en esta vida
Tuve un profesor en Italia que era muy simpático. Decía, en esta vida hay que decir lo que uno piensa, porque de cualquier manera uno se va a morir. Así que yo digo lo que pienso y vámonos. Si yo pienso que acá están concentrando poder. Punto. Y creo que eso no es un dato menor pensándolo desde el derecho, ¿eh? Desde el derecho. Muchas gracias por sus intervenciones. En este momento vamos a empezar con las preguntas que envió el público. Así que vamos a abrir con la pregunta de Alan Jiménez que dice, ¿qué medida han tomado los centros de investigación como el Instituto de Investigaciones Jurídicas o el CIDE a partir de la extinción de los fideicomisos y qué papel creen que jueguen las instituciones de educación privada ante esta situación? Cedo la palabra al ponente que quiera responder. Si quieren inicio para contarles un poquito. Bueno, estamos, obviamente, además imagínense lo que ha sido todo esto en medio de una pandemia. No es ninguna cosa menor. La información que tenemos es básicamente la que nos ha ido dando el director general del CIDE. La verdad es que siempre reconoceremos como comunidad la enorme transparencia y comunicación que mantiene el director con toda la comunidad. Entonces, pues se hizo, digamos, como una especie de corte de caja, ¿no? Se estuvo buscando que todos los proyectos estuvieran bien cerrados, ver cuáles seguían abiertos, ver que ya se había presupuestado, etcétera. Se hizo ese cierre de caja porque se tenía que entregar al comité técnico del fideicomiso toda la información, porque en este momento el fideicomiso, el CIDE tiene dos fideicomisos, es el fideicomiso que le llamamos el fideicomiso patrimonial y el fideicomiso de ciencia y tecnología. El afectado es el fideicomiso de la ley de ciencia y tecnología. Ese fideicomiso en este momento el dinero está congelado, o sea, no se puede utilizar los recursos que están en ese fideicomiso hasta que se termine de hacer todo la valoración, la división de lo que les decía, de qué es autogenerado, qué se tiene que regresar a Tesorería Federal, ¿no? Hay un proceso contable muy delicado que hay que concluir, hay que darle mucha certeza a las contrapartes, porque como decía Pedro, aquí hay dinero de muchas instancias, incluso extranjeras, ¿no? De fundaciones, de la Comisión Europea, de órganos constitucionales autónomos, de municipios, de órganos de gobiernos estatales. Entonces hay que darle mucha certeza a las contrapartes de qué está sucediendo, de que se van a cerrar, o sea, se van a concluir los proyectos que están en línea. Se adelantaron varios de los pagos que estaban pendientes del fideicomiso, que ya se habían aprobado por el órgano, por el comité técnico del fideicomiso. Entonces, ahorita, digamos, está en ese proceso de terminar de dividirse los recursos, de que los recursos que son propiamente del CIDE se regresen a la tesorería, pero la gran pregunta que tenemos en este momento es cómo se van a operar nuevamente los recursos, ¿sí? Como decíamos, o como les trataba de decir, el fideicomiso, una de las cosas que daba era certidumbre en las reglas de ejercicio, por lo menos esa era nuestra experiencia, ¿sí? Incluso aquí estudiantes del CIDE lo saben, cuando se hacía una asignación, por ejemplo, de apoyo en materia de cómputo, eso salía del fideicomiso y había una convocatoria y había reglas de participación que estaban aprobadas por el comité del fideicomiso. Lo mismo cuando profesoras o profesores participábamos en un fondo de apoyo a la investigación o en un fondo de fomento de la internacionalización. Había distintos proyectos que se fueron generando desde el fideicomiso, sobre todo porque el fideicomiso lo que hacía era generarnos líneas de recursos a la comunidad del CIDE para promover actividades académicas, docentes y de investigación que no necesitaran ir a las grandes o a competir con los grandes fondos, con fondos que son muchísimo más grandes y que no necesitabas tal vez tantos fondos tan grandes, o sea, no querías ir a CONACYT por un megafondo, sino querías algo tal vez más pequeño para una investigación. Apoyos, como ya decía, a la comunidad estudiantil, pero todo eso había reglas
Ese era el punto, que estaban etiquetados, que había reglas y que había una posibilidad de ejercerlos. Ahorita lo que se está esperando es, hasta donde entiendo, un diálogo con distintos actores públicos, la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de la Función Pública, con el propio CONACYT, para ver cómo se van a rehacer esas reglas. ¿Cómo se van a operar? Porque al final de cuentas no es como que tengas una cuenta y vayas soltando dinero a quien primero te lo pide, ¿no? Necesitas saber bajo qué criterios estableces reglas. Entonces, bueno, estamos todavía en un proceso de reajuste, como decíamos, y creo que esta es una de las enseñanzas, además del tema de la acumulación del poder, que coincido con Pedro, es algo que nos debe de preocupar y nos preocupa en el tema de fideicomisos y nos preocupa mucho más con esta discusión de órganos constitucionales autónomos. Pero también otro de los problemas que creo que ha sido muy característico de este gobierno es eliminar, digamos, o cortar de tajo políticas públicas e instrumentos sin tener la siguiente, sin empalmar con otra opción, ¿no? Y eso genera vacíos terribles de operación. Se acumule o no se acumule más el poder, haya más transparencia o no haya más transparencia, lo que sí tiene son cortes del flujo de cómo se iban operando distintos procesos. Y eso va a ser una realidad en este momento. Estamos en un momento cortado. En algunas de las instituciones, como en SEAP, están cortados los procesos porque ya no hay recursos, porque ya no tienen los recursos. Entonces hay que ver si se vuelven a dar, si se va a ir directo a la tesorería, cómo se van a operar. En el caso del CIDE, ahorita están detenidos porque hay que volver a generar toda esa institucionalidad y aún no queda claro cuál va a ser el instrumento financiero y legal que se va a utilizar. Entonces, otra vez, para dar tranquilidad a personas del CIDE que estén en este lugar, los recursos ahí están, vamos a seguir, se va a seguir construyendo. Yo siempre he dicho que tenemos la ventaja de tener un extraordinario equipo directivo. En ese golpe que intentaron dar del que hablaba Pedro, a mí me da mucha tranquilidad que no lo hayan dado, porque yo no me imagino este escenario con nadie más que con el doctor López Ollón a cargo del CIDE. A mí me da la tranquilidad. Yo lo que siempre he dicho es lo que nos toca al resto de la comunidad es hacer exactamente nuestro trabajo para que Sergio tenga todos los cartas sobre la mano para decir todo lo que genera y todo lo que produce el CIDE, ¿no? La mejor forma de apoyar en este momento el proceso que está llevando a cabo el equipo directivo del CIDE es cumplir todo el mundo con nuestras responsabilidades. Va a haber una solución, pero no es nada fácil. Imaginen que hay instituciones que no tienen todo este equipo, que no tienen todas estas capacidades, que no tienen toda esta posibilidad de reimaginarse casi en la marcha, ¿no? Y en un contexto muy complicado. La posibilidad de las instituciones privadas, pues yo creo que siempre será una buena, siempre será una buena idea que haya una mejor sinergia y sobre todo para seguir apoyando procesos de investigación jurídica, ¿no? Los procesos de investigación jurídica, creo que hacerlos conjuntos siempre será para fortalecer a todas las instituciones más allá de las coyunturas financieras. Muchas gracias. Pedro, adelante. Y si les puedo pedir que hagamos un poquito más breve sus aportaciones para el tiempo. No, para nada, no, muchas gracias, al contrario, muy buena participación. Ya puedo tener micrófono. Muy breve, porque además le comentaba a Hani en privado que me tengo que lamentablemente despedir unos minutos. Agradezco de nuevo, en verdad, a todas y a todos, no digo más. Ha sido un lujo estar con ustedes. Ha sido un lujo, además, escuchar a Saraí y a Jimena. Y dicho eso, a ver, dos puntos muy puntuales. Es que lo dice muy bien Jimena. Hay una diferencia enorme entre las distintas instituciones que se ven aquejadas por esta situación. El Instituto de Investigaciones Jurídicas, bueno, pues es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con esto no quiero decir que no hay una complejidad también, pero es, digamos, una cobertura institucional más potente que la que tienen otras instituciones. Además, nosotros no funcionamos a partir del esquema de fideicomisos, al menos no en el caso del instituto, pero la UNAM se la jugó totalmente en la defensa de los fideicomisos. Estuvimos muy presentes y muy activos porque entendemos la importancia de la investigación científica
más allá de nuestra universidad. Es decir, el sistema de centros CONACYT, las instituciones privadas, las otras universidades públicas, las universidades estatales, pues son la ramificación de instituciones a través de las cuales se produce el conocimiento y se transmite el conocimiento en el país. Y dado que el tema de la extinción de los fideicomisos afectaría a algunas de ellas, hubo, por fortuna y para bien, un cierre de filas entre las universidades, pero lamentablemente no fue suficiente. Y yo solo les diría una cosa, miren, yo estudié en el ITAM, ahí lo dijo Jania González, y soy un caso orgulloso y exitoso de expropiación voluntaria a la universidad pública. Soy muy, muy, muy feliz en la UNAM. Pero eso me ha permitido ver los enormes puentes que existen entre la universidad pública y la privada. Lo que nos une es el genuino compromiso con el conocimiento, con la formación de excelencia, con los principios basilares del pensamiento crítico, con, por supuesto, la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento. Y en ese sentido, público y privado no debe hacer la diferencia. Creo que debemos de hacer una alianza muy comprometida para que desde el pensamiento, que es lo que nos toca, podamos construir una sociedad más justa, más igualitaria, más incluyente, más pacífica y todas esas cosas que, sobre todo, siendo ustedes generaciones jóvenes, deben de creer que es posible llevar a cabo. Y yo creo que eso es fundamental. El mundo sí puede ser mejor a pesar de la pandemia y a pesar de la pobreza y a pesar de la desigualdad y a pesar de la violencia. Y para eso se necesita pensamiento crítico, se necesita investigación científica, se necesita universidades que tengan una visión escéptica de las cosas, pero para contribuir a mejorarlas. Y por eso el tema de los fideicomisos no era un tema menor, porque es un tema que permite contar con los recursos necesarios para que todo esto sea posible. Bueno, se extinguieron, imaginemos otro horizonte con otros mecanismos, pero con los mismos objetivos. Creo que ese es el gran desafío y yo sí creo que ahí sí la frontera entre las públicas y las privadas es tan tenue como este foro mismo lo demuestra. Así que bueno, muchísimas gracias, en verdad, Jania, me da un gusto grande que me hayas invitado, Guillermo, Diego y de nuevo todas y todos los organizadores. Jimena, Saraí, un abrazo, un saludo. Un abrazo, Pedro. CIDE, a Fundar y a todas y a todos ustedes, y lamentablemente me tengo que desconectar, aunque he disfrutado y aprendido mucho en este espacio. Al contrario, muchas gracias a usted, Pedro. Fue una gran exposición, sin duda nos deja con muchos pensamientos y muchos hilos de pensamiento por desarrollar como jóvenes y abogados y abogadas. Y bueno, le damos también la palabra a Saraí antes de despedirnos y pues muchas gracias, Pedro. Las preguntas que nos están haciendo por el chat, supongo que no las vamos a poder contestar todas, pero las vamos a estar contestando en redes sociales con ayuda de los expositores. Bueno, pues para cerrar, creo que me gustaría señalar como, bueno, ¿qué sigue, no? ¿Qué es lo que necesitamos que pase o esperamos que pase? Y primero, tener máxima publicidad de los procesos de extinción. Como ya había señalado Jimena, están dos procesos de extinción abiertos, uno a través del decreto de extinción del 3 de abril y el otro a través de esta iniciativa legislativa, cada uno con como criterios distintos sobre cuáles fideicomisos. Entonces es muy relevante seguir como exigiendo la lista de fideicomisos que ya se extinguieron, en qué proceso están de la extinción y los que están y cuáles están vigentes, ¿no? Porque la verdad es que de todo el universo a nivel federal aún no sabemos realmente con certeza cuáles están y cuáles no. También es muy importante conocer de manera puntual y no general cuáles son estos montos de recuperación. Y algo que sí se nos debemos dejar pasar es el tema de rendición de cuentas mientras funcionaron. Ok, ya se van a extinguir, pero eso no los va a liberar de la rendición de cuentas de si funcionaron o no mientras se estuvieron funcionando, porque eso es parte de los elementos que deben de garantizar. Y en cuanto al tema de garantía de derechos humanos, pues la verdad es que también hay muchas preocupaciones porque si no se asignan suficientes recursos a las dependencias que van a operar los fines o que van a continuar con los fines de los fideicomisos, pues obviamente hay riesgos de limitaciones
o retrocesos en la garantía de los mismos, por ejemplo, en el caso de reparación del daño o la protección de personas defensoras y periodistas, que se les limiten estas garantías de protección o que no se puedan inscribir al Registro Nacional de Víctimas. Y esto también va a requerir ajustes normativos tanto desde la parte institucional como desde las dependencias públicas, ¿no? Ajustes a las reglas de operación internas, si se hacen las asignaciones presupuestarias por medio de programas, unas nuevas reglas de operación, ajustes a los marcos normativos que regulaban los derechos. Es decir, viene todo un proceso largo de transformación, además de las todavía dudas que tenemos, a los cuales hay que estar muy atentas para realmente verificar que se va a garantizar o se va a continuar con el cumplimiento de estos fines sin que haya afectado, sin que afecte, mejor dicho, esta extinción. Y por último, conocer pues cuál va a ser el destino final, ¿no? Se nos ha dicho que para distintos fines, pero realmente cuál va a ser el destino final de estos recursos, porque una vez que se integran a la TESOFE, pues que es la bolsa grande, ya es difícil como realmente darle seguimiento muy puntual y creo que ahí va a haber un gran reto. No quisiera señalar o terminar sin señalar que uno de los grandes riesgos en este proceso es que al extinguirse los fideicomisos públicos, abre una puerta a la creación de fideicomisos desde el ámbito privado, porque obviamente está la posibilidad de hacerlo, y si se crean desde el ámbito privado, entonces vamos a tener otro gran elemento de opacidad que era contrario a lo que supuestamente se buscaba con este proceso de extinción. Muchas gracias. No sé si la doctora Medellín quiere hacer como un cierre breve o si continuamos ya la despedida. Digo. Solamente decir que, pues sí, hay mucho trabajo que hacer, no nada más en el tema de fideicomisos, todo lo que dijo Saraí, ¿no? Darle seguimiento a lo que va a suceder va a ser muy importante, pero también quiero dejar, al menos porque sé que aquí está parte de la comunidad del CIDE, dejarles mucha tranquilidad, ¿no? Decir que, a ver, afortunadamente, en cierta forma, no somos de las instituciones más afectadas, no se va todos los recursos del fideicomiso, vamos a seguir generando esos recursos, vamos a encontrar una nueva forma en la que se van a operar los recursos, pero no crean que, ¿no? De pronto sonaban voces también medio como de el juicio final, ¿no? De mañana cierra el CIDE porque se extinguen los fideicomisos. No, eso no es cierto. Obviamente el fideicomiso nos daba un colchón para hacer muchas cosas, una libertad financiera, o sea, libertad con reglas de operación y transparencia, pero digamos, un margen que no dependía únicamente de los recursos federales, de los recursos presupuestales que se nos encargaba o se nos entregaban cada año, pero no se preocupen, el CIDE continuará, se va a mantener los procesos, pero más bien hay que ver cómo esto también afecta a muchas otras instituciones que no tienen la capacidad y la fortaleza institucional del CIDE. Recuerden que se van todos los fondos del CONACYT, de donde dependían muchísima investigación básica, investigación que se hacía a nivel estatal. Ahí estaban todos los fondos mixtos, que eran los fondos del CONACYT con distintos gobiernos estatales para financiar investigaciones que se hacían en universidades públicas, en otros centros mucho más pequeños. Los otros centros CONACYT no tienen la, otra vez, posición institucional del CIDE, ya no hablar de otras áreas, obviamente como defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas, que para mí siempre fue de lo más grave del proceso de extinción de fideicomisos. Entonces, otra vez, qué bueno que les interese el tema, no sientan que esto es la catástrofe en el CIDE, en lo más mínimo, más bien pensemos que desde esa posición de fortaleza necesitamos seguir buscando respuestas para áreas que realmente van a estar afectadas por la desaparición de los fideicomisos, ¿no? Nos toca seguir trabajando, como lo hemos hecho siempre, para encontrar respuestas a preguntas públicas muy complejas, y me da muchísimo gusto que ahora estén de la mano con la Ibero, con estas dos grandes asociaciones de estudiantes que además son como, ¿no? Es mi alma mater y mi alma docente, entonces me da un enorme gusto que estén trabajando tan de la mano para generar estos espacios de reflexión y de diálogo, y muchísimas gracias por invitarme al foro.
No, gracias a ustedes, a ambas. De verdad, ha sido una gran conferencia y les agradecemos muchísimo su tiempo. De solo leer su semblanza y escucharlas hablar, sabemos que son personas súper ocupadas y que personas que están cambiando México todos los días con lo que hacen y pues igual se los agradecemos por ese lado. Y pues bueno, yo me quedaría horas platicando del tema, pero desafortunadamente igual Saraí me había comentado que tenía una junta, entonces las vamos a tener que dejar ir. Pero muchísimas gracias, de verdad, también muchísimas gracias a todos y todas los que se conectaron. Como comenté las preguntas, vamos a ver cómo conectar con las ponentes y el ponente para poder contestarles todo. Y pues muchas gracias por parte de la Sociedad de Alumnos y Alumnas de la Ibero, por parte del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Y bueno, les cedo la palabra a Diego y a Guillermo para que agradezcan de parte de sus instituciones. Pues sí, rapidito, muchas gracias Jimena y Saraí. La verdad es que en el CINED tratamos de tocar este tipo de temas para que las y los estudiantes se den cuenta que estudiar Derecho es mucho más de lo que a veces creemos y que también tenemos una responsabilidad pues con la sociedad, ¿no? Y pues tenemos que trabajar para que las cosas mejoren. Y pues todo lo que se platicó hoy, yo me llevo mucho y estoy seguro que muchas personas nos vamos a llevar muchísimo y les agradecemos en verdad por su interés y por las ganas de estar aquí y platicar con todas y todos nosotros. Muchas gracias. También de parte del EXIDE les agradecemos por su tiempo y su interés en este tema que, pues como demostraron los ponentes, es de gran relevancia para México. Y dicho eso, me despido. Muchas Que gracias. estén muy bien todos y bueno. Muchas gracias. Damos Gracias. al año también, nuestro primer evento del año y ojalá sean muchos. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.